de extender el reino, mi amor, vamos ahora a tener lectura de la palabra del Señor. Busque el Evangelio de Juan y los que están conectados, Dios me los bendiga. El Señor recompense su fidelidad. Conectarse para escuchar la palabra de Dios y estoy segura que Dios va a hablar a nuestra vida. Busque por favor el Evangelio de Juan, capítulo número 11 y vamos a tener lectura del verso 17 al 27. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vamos a orar. Señor, aquí estamos los que hemos creído en ti, los que hemos puesto nuestra confianza y esperanza en ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para poder adorarte, para reconocer el señorío tuyo en nuestra vida, dar testimonio al mundo y a los que nos ven que tú eres real, que tú estás vivo, y porque tú vives, nosotros estamos vivos, Señor. Ahora, Señor, a la exposición de tu palabra, una vez más, háblanos, que tu pueblo presente para escucharte y para ser, Señor, dirigidos por ti. A ti sea la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios use una vez más a nuestro pastor en esta tarde. Gracias, amor. Gracias. ¿Cuándo están listos para escuchar palabra de Dios? ¿Cómo está la iglesia del Señor? Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte, Callao. Un lugar para crecer en familia. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro maravilloso Dios. Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder desarrollar este tema en un tema énfasis mensual que creo que es muy apropiado. El tema énfasis que tenemos es consolidando nuestra expansión. En agosto, consolidando nuestra expansión. Y digo, no digo coincidencia, porque de hecho que lo planificamos así, pero cuando las cosas suceden, se ve más emocionante cuando uno las planifica. Por ejemplo, en este mes salieron como 14 equipos misioneros, 15 con los que salieron después a diferentes ciudades del Perú para llevar el Evangelio. Más de 100 jóvenes salieron a poder predicar a Jesucristo. Hablando de la expansión, ¿no? Hablando de la expansión. También el pastor Gino ahora mismo está en Aucayama predicando la palabra del Señor. Hace unas semanas atrás estuvo en Jauja haciendo también esta expansión. El pastor Paul se va en septiembre a Pucallpa para hacer un EVEC. Romy y yo salimos a Chile para dar una conferencia misionera. El pastor Abraham, hace 2 semanas, cuando yo estaba volviendo a mi casa por la tarde, el domingo, los vi con un grupo de gente predicando en la avenida Dominicos. Hoy mismo el pastor Gilmer me escribió en el grupo de pastores que con su gente van a salir a predicar también a las calles. Eso es expansión. Y yo creo que la iglesia está expandiéndose. Y lo estamos haciendo precisamente en el mes en que estamos hablando de consolidar nuestra expansión, de afirmar este desafío de expandir el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, cuando hablamos del Evangelio o de la expansión del Evangelio,
tenemos que hablar de un enemigo que se opone a esa expansión. Hay uno que no está interesado, que se opone con todas sus fuerzas para impedir que el evangelio se expanda. Porque el evangelio es vida, el evangelio es salir de la oscuridad, el evangelio es abrir los ojos, el evangelio es vida eterna. Y de alguna manera este enemigo se opone de todas las formas para impedir que este evangelio se expanda. ¿Cómo se llama ese enemigo? ¿Quién es ese enemigo? ¿Cómo? No lo diga con miedo, por favor. ¿Quién es el enemigo? Satanás es el enemigo. Ahora no diga, ay, no diga eso, pastor, por favor. No, porque tenemos que nosotros definir quién es el enemigo, porque alguien puede decir mi esposa, pastor, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre. Dile que está a tu lado, tú no eres mi enemigo, dile así. Mi enemigo es Satanás. Amén. Él es el enemigo que se opone. Y yo creo que una de las cosas que yo debo hacer en esta tarde es enseñarles las artimañas del enemigo, pero al mismo tiempo cómo vencer a este enemigo. Por eso que he titulado a este mensaje, Venciendo al enemigo de la expansión del evangelio. Y a manera de introducción tengo que decirles algo muy interesante acerca de la historia de Lázaro. Porque estamos usando este personaje que también es muy importante. Ahora, escuche por favor esto. Lázaro era el amigo de Jesús. Cuando en el ministerio de Jesús solía llegar a la casa de Lázaro, Marta y María estaban allí para atender a Jesús, para apoyarle. Seguro Lázaro también eran del equipo de servidores del ministerio de Jesús. Sin embargo, cuando estaban en otra ciudad, dice la Biblia que se enteraron que Lázaro estaba enfermo. Y la Biblia nos cuenta que Jesús, cuando se enteró, siguió sus quehaceres ministeriales. O sea, parece ser que no tuvo la compasión, no tuvo el amor para regresar y orar o pedir a Dios por Lázaro para que sane de su enfermedad. ¿Cuándo es que Jesús decide volver? Cuando Lázaro ya había muerto y ya estaba enterrado 4 días. Entonces Jesús en ese momento dice, ahora sí, vamos a la casa, vamos a Betania, a la casa de la familia de mis amigos. Y quiero que lea con mucho cuidado porque yo creo que hay verdad detrás de cada acontecimiento. En Juan capítulo 11, versos 17 al 19, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, esto es como 3 kilómetros. Y muchos de los judíos, nota lo que dice el verso 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, ¿para qué dice la palabra? Para consolarlas por su hermano. Note por favor, yo creo que si Jesús hubiese ido cuando Lázaro estaba enfermo, entonces solamente quien vería la sanidad serían sus hermanas. Pero Jesús está a punto de cerrar su ministerio. Sepan que los estudiosos dicen que la resurrección de Lázaro fue el último milagro que Jesús hizo. Entonces, si va a ser el último milagro, Jesús quiere impactar. Y el auditorio de 2 personas no es suficiente. Pero cuando Lázaro muere, dice la Biblia que muchos de los judíos fueron a visitar a Marta y a María y la estaban consolando. Y ese era el momento preciso. No sé si me dejo entender. Jesús quería auditorio, Jesús quería gente, Jesús quería personas que pudieran ver el milagro, que pudieran presenciar que Él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Cuando Jesús llega, Marta le dice, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús le dice, tranquila, porque yo no solo puedo sanar enfermos, también puedo resucitar muertos. Entonces el problema no estaba en que si Lázaro iba a estar bien o no. Lázaro iba a estar bien, pero el momento oportuno era una estrategia del Señor. Y yo creo que esto responde a nuestras interrogantes de por qué razón Dios no responde nuestras oraciones.
A veces es porque no es el tiempo, a veces es porque Dios quiere auditorio. A veces lo que Dios quiere es operar un milagro, pero que todos sepan que realmente Él lo está haciendo. No sé si me dejo entender en esto. Porque si tú un día vas a prosperar económicamente, si tú un día vas a tener una empresa bendecida, si tú un día vas a tener un matrimonio restaurado, si un día tus hijos van a empezar a vivir una vida moral correcta, si un día van a alcanzar metas en la vida, el Señor quiere asegurarse de que todos sepan que es por Él. No es por ti, no es por mí, es por Él. Y cuando llega ese momento, entonces Dios hace el milagro. Porque lo que Dios quiere es impactar en el mundo. Lo que Dios quiere es que los demás sepan que lo que Él está haciendo en la vida nuestra y de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren, yo tengo, como ustedes seguro, muchas historias con mis hijos, con mi esposa, en mi matrimonio, en mi economía. Y yo haría mal en decir, ay, es que yo soy inteligente. Ay, es que sí, mi hijo tiene mi ADN, por eso me salieron inteligentes. Ay, sí, por esto, por lo que yo hago. No. ¿Sabe? Cuando tú quieres mirar, cuando tú quieres que los demás aplaudan, cuídate de que no te aplaudan a ti, sino que cuando tú digas algo de tu familia, de tu economía, de tu sanidad, de tu prosperidad, de tu bendición, ¡hey! Dale gloria a aquel que lo merece, a Cristo Jesús, quien tiene que recibir siempre el mayor reconocimiento de todos nuestros éxitos. Amén. Porque alguien puede decir, ay, pero yo alcancé mi profesión con mi inteligencia. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la familia? ¿Quién te da los bienes materiales? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la empresa? Todo te lo ha dado Dios. Y cuando tú estás consciente de eso, tú das gloria a aquel que te lo ha dado. Amén. Dale un aplauso a aquel que te ha bendecido. Así que el milagro de la resurrección era oportuno para el impacto del mundo. Escúchame, si algo quiere el Señor es que los demás sepan que Dios es poderoso. Que no solamente es el Hijo de Dios, sino que es poderoso. Porque el mundo siempre está buscando solución. Pero cuando nosotros le decimos con nuestra propia vida que lo que hemos logrado es por la gracia, la misericordia y el poder de Dios, entonces las cosas comienzan a funcionar, porque el propósito de Dios es que se impacte el mundo. Pero note esto, en Juan capítulo 11, verso 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Lo crees? Por favor, nota, porque ahora aquí Jesús está convirtiendo a todos en Lázaro. Le dice, no, es que Marta, no te preocupes, Lázaro va a resucitar. Es que ese no es el tema. El propósito de este milagro es que todos entiendan que aunque están muertos en sus delitos y pecados, yo tengo el poder para darles vida y vida en abundancia. Porque todos son como Lázaro, todos están muertos, pero yo tengo el poder para resucitarlo. El que cree en mí, Marta, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora ya no se trata de Lázaro, se trata de la humanidad. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Entonces tú y yo somos Lázaro. Dile que está a tu lado, Lázaro. Pero no lo digas como insulto, ¿no? O sea, Dios nos mira a nosotros como Lázaro, que fue resucitado y que ha sido resucitado para una vida, pero una vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Todo aquel que vive y cree en mí
no morirá eternamente. Esta revelación es poderosa para Marta. Recuerden que Jesucristo todavía no había sido sacrificado en la cruz del Calvario. La revelación que tenemos en los siguientes libros de la Biblia todavía no habían sido escritos. Esta revelación es poderosa. Marta, ¿tú entiendes lo que te estoy diciendo? Porque te estoy revelando algo que en el futuro lo van a entender bien. Pero ¿tú crees, Marta? ¿Tú lo entiendes, Marta? Y creo que es importante que nosotros entendamos que la razón de los milagros, escucha esto, iglesia, la razón de los milagros no es porque Dios te ama más a ti. Si tú tienes más dinero, más salud, una mejor familia, no es que Dios te ama más a ti. Es que lo que Dios quiere es glorificarse. Él quiere ser alabado, Él quiere ser adorado. Y por esa razón hace los milagros, para que tú digas, mira lo que Dios hizo en mí, mira lo que Dios hizo en mi matrimonio, mira lo que Dios hizo en mis hijos, mira lo que Dios hizo en mi casa, mira lo que Dios hizo en mi economía, mira lo que Dios hizo en mi salud. Es para dar testimonio. La resurrección, el hecho de que ahora tú tienes una vida abundante, no es para decir, ay, es que yo soy mejor que muchos. No, es para decir que antes estábamos en la miseria, en el fango, en la oscuridad, en las tinieblas, pero por su gran misericordia nos sacó de ese lugar y nos ha puesto sobre la roca que es Cristo, y nos vemos bien ahora por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Lázaros resucitados. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido desde el cielo. ¿Sabe? Me sorprende, pero Marta es una conocedora del Señor. Una teología magnífica, una doctrina que pocos logran entender. Increíble. Ella sabía que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios, y que vino a este mundo en carne. Tremendo. Pero Jesús no le estaba preguntando si creía en Él. Hay algo más poderoso que creer en Dios, escucha, y es creerle a Él. Porque creer en Dios no es suficiente. Es necesario creerle a Él. ¿Cuántos creen en Dios? Que Él existe, que es real, que es poderoso, que es el Hijo de Dios. Y eso está bien. Pero creerle a Dios, escucha, creerle a Dios es, escucha, obedecer a sus ordenanzas aunque te cueste entenderlas. Eso es creerle a Él. Perdona a tus enemigos. Ámalos, dice Dios. Respeta a tu marido, ama a tu mujer, trátalo como al vaso más frágil. Cría a tus hijos en el temor de Jehová. Honra a tu padre y a tu madre. No forniques, no adulteres, no mientas. Es decir, cuando encuentras en la palabra del Señor las ordenanzas y tú las haces, escucha iglesia, tú le crees a Dios. Creer en Dios no es suficiente, tener una teología y un conocimiento. Yo hablé de esto hace unos domingos atrás, de que en Europa hay muchos teólogos que conocen perfectamente a Dios, pero su vida, su forma de vida es contraria a su conocimiento. No congregan, no sirven, no diezman, no aman a Dios, no alaban, no adoran, no hacen nada de lo que debería ser la iglesia de Jesucristo. Entonces, el conocimiento no es suficiente, porque creer en Dios. ¿Cuántos saben que el diablo también cree en Dios? Si tú crees en Dios, estás al nivel de Satán. Estás ahí todavía, a ese nivel. Pero tú le crees a Dios, tú estás encima. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios, a obedecer a su palabra. Y Jesús dijo esto. Jesús dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque no basta solo con decir, sí, yo le creo a Dios. No, tiene que haber gloria. Una gloria que se evidencia en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. No es que tú te defiendes, que tú hablas, que tú dices lo bueno que te pasa. No, sino que la gente también mira esa gloria en tu vida. En tu matrimonio, en tu familia.
en tus hijos, en tu economía, en tu salud, en todas las cosas. Pero tú le das gloria a Dios. Entonces eso es gloria. La gente mira la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios derrama gloria sobre nosotros? Fíjate que Jesús dijo, Dios, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabe? Romy y yo nos llevamos súper bien. Realmente somos tal para cual. En serio, cóncavo y convexo, anillo al dedo, roto y descosido, como quiera que sea. Pero yo haría mal en decir, sí, llevamos terapia psicológica. Un par de consejerías nos ayudó. Es verdad, todo ayuda, pero quien provoca la unidad es Dios. Quien provoca la unidad siempre es Dios. Entonces yo quiero darle la gloria a Dios. Porque cuando ustedes me vean pegado a mi esposa, no es porque yo tengo un buen temperamento o porque ella es comprensiva. No, es porque Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado. La gloria de Dios se ha desatado en nuestra vida y hemos aprendido a amarnos tal como somos. Y Dios quiere esa misma gloria para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el mundo creerá que Jesús fue enviado por el Padre. Y ahí está el desafío. Entonces, el diablo que sabe esto quiere hacer algo. Punto número 1. Él quiere matar a Dios para detener la expansión del evangelio. Escucha esto, por favor. Juan capítulo 11, verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que desde aquel día, ¿qué dice la palabra? Verso 53. Y desde aquel día acordaron matarle. Escucha por favor, el diablo sabe que la expansión del evangelio es una amenaza y lo que él ha pretendido es matar a Jesús. Quiere matar a Dios. Lo intentó en el monte del Calvario. De hecho que lo intentó de muchas maneras, pero no lo logró. Porque se olvida de algo, que Jesús es el Todopoderoso, que es invencible, que es el León de Judá. Pero está intentando matarlo, y entiéndame bien lo que estoy diciendo, está intentando matarlo en el corazón de los que creemos en él. Está intentando matarlos. Sus milagros, escuchan, eran y son evidencias de que Jesús no era solo hombre, sino Dios hombre. Sus milagros y portentos anuncian su divinidad. Y Él quiere que tú no le des gloria a Dios. Quita a Dios de la ecuación. El diablo quiere matar a Dios en tu mente, en tu corazón. No pienses en Dios. Él no lo hace todo. Tú lo haces en tus fuerzas. Tú eres capaz. Tú eres inteligente, tú eres fuerte, tú lo hiciste. Entonces el diablo dice, a ver, repite, ¿quién lo hizo? Yo lo hice. Dilo de nuevo, yo lo hice. Dilo de nuevo, yo lo hice. Vamos a quitar a Dios de la ecuación. Esa es la propuesta de Satanás. Quiere matar a Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y las religiones intentan matar a Dios. La vida libertina que la gente vive, la gente quiere quitar a Dios de sus mentes, de sus corazones, porque todo lo que están haciendo va en contra de Dios, va en contra de su palabra. La filosofía intenta matar a Dios. De hecho, todos los que son de mi generación, base 5, hemos vivido la juventud en la época del terrorismo, ¿sí o no? Yo estudiaba en San Marcos, muy muchacho, 16, 17 años, y San Marcos en esa época estaba plagada de ateísmo por toda la filosofía marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo que había en esa época. Y toda esa filosofía envenenó el alma de toda una generación.
Y uno de esos filósofos a que uno siempre acudía era Friedrich Nietzsche. Aquel que hizo famoso la frase Dios ha muerto. Y ustedes sabrán que Nietzsche era hijo de un pastor. O sea, se volvió ateo, terriblemente opuesto a la iglesia, a la fe cristiana, al cristianismo. Escribió cosas horrendas. Él es el que promueve la vida libertina. Dios no existe, por lo tanto no hay moral. El adulterio no es pecado, la fornicación no es pecado, el homosexualismo no es pecado, nada, porque no existe Dios. Todo, si Dios existiera, eso nos ajusta a los valores que la Biblia enseña. Pero como Dios no existe, entonces no hay valores, no hay absolutos. El nihilismo, la proliferación del nihilismo, que es todo es relativo, nada es absoluto, es la propuesta de Nietzsche. Nietzsche tenía 5 años cuando su padre murió. Y esos son el problema de los ateos. Los que fuimos ateos entendemos esto, que a veces los sufrimientos nos provocan preguntas y que es un resentimiento contra Dios, que preferimos negar su existencia que creer que existe y que no hizo nada por mí. Se murió el hermano menor de Nietzsche. Y la mamá siguió adelante en una iglesia luterana, instruyéndolo, lo convenció de seguir la fe cristiana, y Nietzsche se fue a estudiar teología para ser pastor. Nietzsche. Y después de terminar la teología, estudió filología, luego filosofía, y ahí es donde empieza nuevamente a surgir todas esas concepciones raras, que terminó su vida como un filósofo que pervirtió la mente de muchas generaciones. Y escribió algunos libros que han enfermado la mente. Claro, es reconocido entre los filósofos, pero la vida de Nietzsche fue una vida solitaria. ¿Sabe cómo murió Nietzsche? En un sanatorio mental, 11 años, mal de la cabeza, orate, sin poder comunicarse, solitario, sin esposa, sin hijos, una vida muy triste y miserable que le tocó vivir. Y no sé si fue un castigo de Dios o no. Yo no soy quien para juzgar, pero creo que yo y tú tenemos una vida más saludable que la de Nietzsche. Y creemos en Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo es que a veces la amargura y el resentimiento nos lleva a proponer pensamientos y filosofías de vida que lo único que hacen solamente es tratar de apartarnos de Dios. O sea, que nos proponga a alguien que Dios ha muerto, que no existe y que vive tu vida como tú quieras, que tú siempre tendrás la razón. Es el peligro más grande, y eso provocó lo que hoy se conoce como la sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna es una sociedad sin valores. Todo es relativo, nada es absoluto. Tú haces bien en lo que haces. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te ves tú? Y eso que tú eres está bien. Si eso te gusta, eso está bien. El posmodernismo tiene su basamento en mucho de la filosofía de Nietzsche y otros filósofos que han intentado quitar a Dios de la ecuación. Matar a Dios en el corazón sería lo más terrible, pero eso es lo que el diablo intenta hacer. La sociedad, en su afán de ser libres de la verdadera moral, intentan matar a Dios en sus diferentes formas, pero nunca lo lograrán. ¿Y por qué no lo pueden lograr? Porque Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es eterno, es invencible, Él es grande y nunca dejará de serlo. Segundo, el enemigo intenta matar la evidencia para detener la expansión del evangelio. Ya que no pueden matar a Dios, entonces van a matar la iglesia. Lea por favor esto. Juan capítulo 12, versos 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, ¿qué dice? Acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro, porque a causa de él, escucha esto, a causa de él, ¿qué dice la palabra? Muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por favor, nota esto que es poderoso. Lázaro es la evidencia de que Jesús existe, de que Dios es poderoso.
de que Jesús es el Hijo de Dios. Y así como Lázaro era la evidencia, la iglesia de Jesucristo, que somos un grupo de Lázaros resucitados, somos la evidencia de que Dios existe, de que Dios es real, de que Él es todopoderoso, que ha salvado nuestras vidas, nos ha libertado de la condenación eterna y nos ha dado una misión: propagar el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, al no poder matar a Dios, ahora quieren matar a Lázaro. Ahora quieren matar a la iglesia. Y saben que en la historia de la humanidad, o en la historia de la iglesia, descubrimos que la iglesia es el testimonio de la existencia y del poder de Cristo Jesús, y el diablo quiere exterminarla. Y por esa razón se desataron persecuciones en los primeros siglos. Ustedes sabían que ya desde Esteban, cuando fue apedreado, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, empieza una persecución que cada vez se hizo mayor. Cuando Cristo ascendió a los cielos y el Espíritu de Dios vino sobre 120, ellos comenzaron a evangelizar, pero también fueron perseguidos por los judíos, por los fariseos, los escribas, los saduceos. Y cuando el evangelio comenzó a propagarse y plantaban iglesias por todo el imperio romano, los romanos ahora estaban muy preocupados porque las propuestas de la iglesia no era adorar al César, no era adorar al rey, sino al Rey de Reyes, que era uno mayor, que es Cristo Jesús. Y la forma de vida, la monogamia, la crianza de los hijos, todos los valores, porque eran pro vida, pro familia, era contrario a la forma de vida de los romanos, y los romanos comenzaron a perseguirlos a muerte. Y los primeros siglos de la era cristiana fueron sangrientas. Los cristianos eran llevados para ser descuartizados, quemados, decapitados, o tal vez para pelear con fieras salvajes, con gladiadores en el circo romano. Y lamentablemente muchos cristianos sufrieron, pero la iglesia nunca murió, porque la sangre de los mártires siempre fue semilla de muchos cristianos. Mataban a uno y aparecían 10 más, y mataban a 10 y aparecían 100, y luego mataban a 100 y aparecían 1000, porque los cristianos nunca dejarán de existir. Porque nuestro Dios existe, la iglesia siempre existirá, siempre. Sin embargo, con el tiempo, los gobiernos están estableciendo leyes contrarias a la iglesia para amordazar a la iglesia, para apretarla, para tapar sus bocas. Y hay leyes que promueven el aborto, el matrimonio gay, derechos relegados de nuestros hijos y tantas otras cosas más que no hacen otra cosa que apartarnos de los principios de la palabra. Y no soy un aguafiesta cuando les digo, hermanos, que por más que luchemos con marchas, tirando piedras, levantando palos y peleando contra el gobierno, no vamos a detener que los gobiernos impíos establezcan leyes contrarias a la palabra de Dios. Creo que es el tiempo donde la iglesia, a pesar de los gobiernos y a pesar de las leyes, debe aprender a mantener su mensaje puro y 100% bíblico. Las iglesias en el mundo, en algunas están sufriendo mucho más. Por ejemplo, en las naciones islámicas, las iglesias que quieren propagar el evangelio son literalmente matados cristianos. Hace unas décadas, en la época de la Rusia comunista, los países que estaban alrededor, que eran comunistas, también persiguieron a los cristianos, los metieron a las cárceles, los torturaban y les impedían propagar el evangelio, expandir el evangelio. De hecho, que en China, yo estuve en China, hay iglesias que están abiertas, pero no le permiten predicar el evangelio. Dentro de su iglesia sí, pero fuera no pueden hacer evangelismo en las calles. Porque poco a poco se van amordazando y va a llegar el momento donde vamos a ser amordazados. Va a llegar el momento donde vamos a decir el adulterio es pecado y un adúltero puede denunciarme porque le dañé el corazón. Voy a decir un día
la chismosería es pecado y un chismoso puede denunciarme porque estoy atentando contra él. Y esas cosas pueden pasar. Y lo mismo con un homosexual o con una chica que abortó, porque de alguna manera todos esos derechos están amordazando a la iglesia del Señor. Y cuando hemos hablado entre pastores sobre este tema, y hablo de la Alianza Cristiana y Misionera, hemos dicho, bueno, si por esas verdades tenemos que ir a la cárcel, entonces en la cárcel seguimos predicando. Porque aún en la cárcel también hay gente que no conoce a Dios. Pero la iglesia no puede detenerse, porque nos quieren amordazar y el diablo es quien está provocando todo esto, porque él vino a matar, a hurtar y destruir y a detener la expansión del evangelio. ¿Sabe qué es lo peor que hace el diablo? Dividir a la iglesia. ¿Sabe cómo vencía a Israel a sus enemigos, a los filisteos y a todos los enemigos? Dios mandaba un espíritu de confusión, se mataban entre ellos y luego Israel entraba para quitar el botín. ¿Sabe qué hace el diablo hoy en día con las iglesias? Mete un espíritu de confusión. Y ese espíritu de confusión nos divide internamente. Sería triste que alguien acá diga de zona 12, yo soy de Marcos, pero no soy del pastor Antonio. Soy del pastor Marcos, me cae bien, pero no soy del pastor Antonio. Y podemos estar divididos internamente. Podemos estar como separados y mirándonos como enemigos y matándonos entre nosotros, cuando, hermanos, la necesidad no está aquí adentro. Aquí estamos siendo bendecidos y restaurados. La necesidad está afuera y tenemos que mirar hacia afuera. Entonces alguien me dice, pastor, ¿se viene con corbata o sin corbata al culto? Ven como quieran, mi hermano. No, es que el pastor dice, es que son boberías. Ay, es que hay que poner una lucecita menos discoteca, pastor, porque no sé. Y de pronto nos metemos en cosas de formas cuando hay cosas más trascendentes y más relevantes. Y ahí es donde creo que a veces nos dividimos. Nos dividimos porque a veces tenemos opiniones de forma y no de fondo. Eso me pasaba a la familia cuando estábamos los 4, mis hijos adolescentes todavía, y decía, ok, vamos a ir a almorzar. Uno decía, yo quiero pizza, decía. El otro decía, yo quiero pollo a la brasa. Y mi esposa decía, bueno, si hay pescadito sería mejor. Entonces digo, ¿dónde encuentro un restaurante que ahora hay, pero hace 15 años no había? Entonces, ¿qué hago yo? A veces así está la iglesia, ¿sí o no? A veces la iglesia está así, también dividida, ¿no? Pero en cuestiones de forma. Entonces yo, ¿cómo resolvía ese problema? ¿Cómo lo resolvía? Entonces, a veces yo decía, a ver, ¿quién va a pagar el almuerzo? Bueno, tú, entonces como yo pago, yo decido. ¿No? Y no es que yo elegía el mío, yo elegía uno de los 3. ¿Por qué razón? Porque lo que buscaba era armonía. Y escúcheme esto, por favor. ¿Sabe qué es unidad? Unidad no es pensar igual. No necesariamente. Unidad es ceder por amor. Unidad es renunciar a esto que es forma por la esencia. Porque al final no es la comida, es estar juntos en familia. ¿Estamos de acuerdo? No es la pizza, no es el pollo, no es el pescado. Es estar en familia, comiendo juntos. Eso es la esencia. Entonces yo creo que a veces podríamos estar divididos en formas y nos olvidamos que la esencia es estar unidos como cuerpo de Cristo. Y por último, bueno, pues si soy el responsable de esta iglesia y soy el pastor general, por ahora, entonces creo que me corresponde tomar algunas decisiones. Creo que me corresponde marcar la pauta y marcar hacia dónde vamos. Porque creo que es importante que lo entendamos y de esa manera vamos cediendo. Ahora tenemos un equipo de pastores extraordinarios. Me encanta poner en la mesa varios temas y decidir juntos con ellos y luego ser el vocero de esas decisiones. Pero créanme cuando les digo que muchas veces por estar divididos perdemos la fuerza para predicar el evangelio afuera. Perdemos la fuerza para expandir el mensaje de Jesucristo. Y sepan que Satanás mató la iglesia en el Medio Oriente. Ustedes saben que la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia poderosa, misionera, grande,
estaba en Turquía. Turquía es musulmán. No hay cristianos y la iglesia de Antioquía es un montón de ruinas. Y luego el evangelio pasó a Europa, y sepan que Europa pasó por una crisis tan fuerte, la iglesia murió en Europa. Satanás mató la iglesia, pero gloria a Dios porque hay iglesias que están surgiendo y muchas de estas iglesias son latinas que están volviendo a encender la llama de la pasión del evangelio. Pero luego el evangelio llega a Norteamérica y hoy en día las iglesias en Norteamérica, bueno, muchos registros históricos de que se han cerrado. 2000 iglesias cierran cada año en Estados Unidos. 2000 iglesias. Cada año. Y parece ser que eso se está viniendo a Latinoamérica ahora. Y hoy en día se cierran algunas iglesias en Latinoamérica. Y si algo le pido a Dios es que nos ayude a mantenernos unidos para que la iglesia de Cono Norte y Callao no muera, sino sea un luminar en la oscuridad, una llama, una antorcha encendida que pueda seguir expandiendo el evangelio de Jesucristo. Y esto solo es posible cuando renunciamos, cuando mostramos humildad y renunciamos a nuestros deseos personales para amar lo esencial, para amar lo fundamental, para amar aquello que finalmente nos va a llevar a expandir el mensaje de Jesucristo y cumplir con la misión que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Las familias de la tierra necesitan no solo un mensaje de esperanza y salvación, sino la evidencia de que este mensaje transforma. Así que nuestra misión es ser y parecer una iglesia bendecida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios sigue resucitando personas para vida eterna y el enemigo de nuestras almas está matando la esperanza para condenación eterna. Pero Jesús, escuche esto, si el diablo ha venido para matar, usted recuerde que Jesús ha venido para darnos vida y vida. Dale un fuerte aplauso a aquel que lo merece. Tercero y último, el enemigo intenta matarte para detener la expansión del evangelio. Ya no estamos hablando de la iglesia, ahora estamos hablando de ti. Dile que está a tu lado, te quieren matar. Juan capítulo 12. El siguiente día, note esto, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron rama de palmera y salieron a recibirle, clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Por qué hicieron eso? Verso 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pregunta, ¿por qué razón recibieron triunfante a Jesús cuando entró a Jerusalén? Por el milagro de Lázaro, por el milagro de la resurrección. Porque Jesús estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, hizo el milagro, celebró, comió con ellos y luego cuando fue a Jerusalén le recibieron entre aplausos y palmas y gloria al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. La gente comienza a aplaudir, la gente reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe? Al diablo no le gusta eso. Al diablo no le gusta que la gente glorifique a Dios. Se molesta, se enoja, se le escarapela el cuerpo. Y por esa razón yo creo, amados hermanos, que nosotros necesitamos aprender a alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos que expresar nuestro gozo, nuestra alegría. Porque cuando tú lo haces, ¿sabes qué pasa con la persona que no conoce a Dios? Esa persona que no conoce a Dios y que entra a la iglesia y te mira alabar, él dice, o está loco o algo le ha pasado en su vida. Entonces tú que disiernes, ¿no? Porque está pensando, ¿no?
Tú le dices, pensarás que estoy loco, pero no. Esto es amor a aquel que me salvó, amor a aquel que me ha bendecido, amor a que ha restaurado mi vida, amor al que ha escrito mi nombre en su libro de la vida. Por eso estoy celebrando. Entonces esa persona se impacta. Pero imagínate que llega una persona en conversa un poco asustada, ¿no? Está mirando todo y se queda escuchando el culto, las alabanzas. Y al costado hay otro hombre también así, mirando todo. Y al otro lado también hay una mujer mirando todo. Y esta persona en conversa dice, ay, mira, ve, hay otros como yo. Entonces no estoy solo en este asunto. Termina el culto y le saludan. Eran los ministros de la iglesia. O los pastores. Entonces la pregunta es, ¿qué le impactó a esa persona de estos cristianos? Nada. ¿Por qué razón? Porque lo que impacta es la celebración. Lo que impacta es el gozo. Lo que impacta es la celebración. Es darle gracias y gloria al Señor. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Y cuántos están acá felices de haber sido salvados por la sangre de Jesucristo? La resurrección de Lázaro fue causa de celebración de toda una multitud. No honraban a Lázaro, escucha esto, honraban a Dios. Honraban a Dios. Y esto no le gusta a Satanás. Y por esa razón el diablo anda como león rugiente buscando devorar tu vida. Porque ya no es la iglesia, ahora eres tú, tu vida. Porque si tú eres una amenaza para su reino diabólico, entonces él va a desatar toda su artillería contra tu vida para poder matar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu salud, tu servicio, tu unidad con la iglesia, tu integridad, tu moral, tu testimonio. Va a tratar de matarlo completamente. Porque eres una amenaza. Un brujo se convirtió al Señor y nos contó que en las asambleas satánicas, aquí en el Callao, tienen paneles como los nuestros. Y en esos paneles están las listas de los nombres de pastores, líderes y gente influyente de las iglesias. Gente influyente. La verdad es que yo no voy, ay, quiero ir para ver, no, porque la verdad es que no me importa tampoco, ¿no? Pero él me decía, pastor, me dice, los espiritistas, los satanistas, ayunan y oran 24 horas al día a Satanás. Piden demonios que ataquen, escucha esto por favor. Y hasta tienen sus emisarios, que son chicos simpáticos que llegan a la iglesia para enamorar a las muchachas, o chicas muy simpáticas que llegan a la iglesia para enamorar a los muchachos y los mete en una vida inmoral tan profunda, y son expertos en coger a los más influyentes, que seducen a los líderes y aún a los pastores para poder sacarlos de la carrera. Claro, cuando yo escucho eso, yo estoy pensando, ¿estará mi nombre ahí o no? ¿Estará el tuyo ahí? Entonces tu nombre no solo está escrito en el libro de la vida, sino que tu nombre también está escrito. Si tú eres de esos que congrega, que sirve, que diezma, que lidera gente, que evangeliza, que predica la palabra, que da testimonio de la gloria, del poder de Dios, tu nombre también está en esa lista. Y te van a atacar y te van a bombardear y van a tratar de matarte. Y esa es la razón por la cual hay muchos cristianos que están adormecidos, que están aletargados, que están como muertos en vida. Y uno dice, pero ¿cómo? Si tú fuiste un líder, tú fuiste un buen cristiano, tú fuiste una gran líder, tú fuiste un pastor. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sucedió esto? Hace unos días solamente me enteré
Que uno de esos muchachos que yo conocí, que era un gran líder, un gran predicador, lo encontraron en un basural con droga y alcohol y lo llevaron a su casa. Y cuando pienso en estas cosas, yo digo, pero ¿en qué momento sucedió eso? ¿Cómo es que sucedió? Ay, es que no lo discipularon. Es que no se trata de acusar a alguien. Se trata de que cada uno sepa en quién ha creído y que se mantenga firme en el tiempo de la tormenta, en el tiempo de la adversidad. Porque a veces todo empieza por un pequeño pecadito, si es que hubieran pequeños pecaditos. Todo empieza por un centímetro que le damos al diablo. Todo empieza por una pequeña amargura. Todo empieza por una de esas pequeñas cosas que nos consentimos en el corazón y que poco a poco nos va envolviendo hasta que finalmente estamos muertos. ¿Cuál hijo pródigo? Un pastor amigo me llama y llorando me dice, mi hija está como el hijo pródigo y no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Y siento el dolor en su corazón. Esta semana el hijo de un pastor vino a mi oficina y me dijo, ayúdeme, pastor, ayúdeme, por favor, porque quiero volver como era antes, quiero servir a Dios, quiero congregarme aquí, quiero amar a Dios. Y yo digo, ¿en qué momento el diablo nos mordió? ¿En qué momento el diablo nos atacó? ¿En qué momento? El propósito final no es que tú seas glorificado, sino el Dios todopoderoso que hace los milagros en tu vida. Así que nunca olvides de dar gloria a Dios y de reconocerlo en todos tus caminos. Nunca deje de dar gloria a Dios, porque es el primer centímetro que se lo damos al diablo. Dale gloria a Dios siempre. Y allí es donde yo tengo que honrar a mi esposa, porque cada vez que contamos un éxito, ella dice, gloria a Dios. Sí, pero mira, papá, me saqué bueno. Gloria a Dios. Que mira, que me aceptaron en el trabajo. Gloria a Dios. Y a veces da ganas de decirle, ¡ya! Pero yo creo que si algo puedo decir de mi vida, de mi familia, es que todo lo que hemos logrado, hermano, es gloria a Dios. O sea, no hay otra forma de poder expresar todo lo que nos ha pasado. Es que hay cosas que a veces ni siquiera puedo contar, porque puede sonar soberbio, puede sonar como que ay, el engreído de Dios, ay, que a él le va bien todo. Pero déjenme decirles algo, si algo hemos hecho todo el tiempo es darle gloria a Dios. Y cuando tú le das gloria a Dios en todo lo que haces, entonces Dios bendice el trabajo de tus manos. Dios bendice el trabajo de tus manos. Por eso que cualquier cosa que te pase en la vida, dale gloria a aquel que lo merece. Rey de reyes y Señor de señores. Conclusión. El enemigo intenta matar a Dios para detener la expansión del evangelio y no lo logra. El enemigo intenta matar la evidencia para detener la expansión del evangelio, la iglesia de Jesucristo, y no lo logra. Pero el enemigo intenta matarte para eliminar la evidencia, para detener la expansión del evangelio. Y oro a Dios para que no lo logre. Le pido a Dios con toda mi alma que no lo logre. Que tengas el valor para perdonar, para pedir perdón, para poner en orden, para decir no al pecado, para renunciar a este otro, para armonizar, para dar una nueva oportunidad. Le ruego a Dios que tenga la fuerza y el poder para hacerlo. Porque solo así vas a permanecer hasta el último día de tu vida. Solo así vas a lograr que su gracia nunca se detenga en tu corazón. Por esa razón es necesario que tú entiendas esto. Porque hemos hablado tanto del diablo que a mí me puede decir, pastor, ya me está dando miedo, pastor. Pero hay una cosa que tengo que decirte para terminar. El enemigo
está vencido. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y tenemos que apropiarnos de esa victoria y pelear nuestras batallas sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá bajo nuestros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está. ¿Quién está en el mundo? ¿Y quién está con nosotros? Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de Judá, el Todopoderoso, el Invencible, el que no conoce la derrota. Y yo quiero desafiarte en esta tarde a que tú te pongas de pie, por favor, y que le digamos a Dios en esta tarde: aunque tengo muchas batallas, no me voy a dejar vencer por ninguna. Tengo una batalla en mi vida moral, tengo una batalla en mi matrimonio, tengo una batalla con mis hijos, tengo una batalla con mis padres, tengo una batalla en mi economía, tengo una batalla en mi salud, tengo una batalla en mi iglesia. Pero no me voy a detener, ni me voy a dejar matar por Satanás. Porque hay uno mayor en esta casa que está de mi lado. Y tal vez eso va a exigir que tú vengas con un corazón humilde al altar y le digas: Dios, aquí estoy, para hacer un compromiso contigo de que nada ni nadie me apartará de tus caminos. Te amaré y te serviré hasta el último día de mi vida. Y aunque estoy sangrando, tú eres el que cura mis heridas y no me dejarás morir, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. ¿Hay alguien que quiere decirle esto a Dios? Ven aquí al altar, por favor, y póstrese delante de Papá Dios. Señor, la batalla ha sido muy dura. Cuanto más me comprometo a expandir tu reino, mayores son las tormentas que vivo. Y ahora entiendo que el diablo me quiere sacar de la carrera. Ahora entiendo que Él vino a matar, hurtar y destruir, pero tu palabra dice que tú has venido para darme vida y vida en abundancia. Así que hoy me presento delante de ti, Señor, para rogarte primero que me perdones, porque me he sentido agonizar, me he sentido moribundo, me he sentido sin fuerzas, me he sentido tan débil, Señor. Pero yo sé que tú me resucitaste con propósito. Soy una evidencia de que tú existes. Soy una evidencia de que tú eres real. Soy una evidencia de que tú tienes un propósito. No solo para mí, sino para todas las personas a quienes yo lleve tu evangelio. Por eso te ruego en esta tarde, Señor, toma mi vida, toma mi corazón, toma todo lo que soy, toma todo lo que tengo, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, porque quiero amarte con toda mi alma, quiero celebrar mi resurrección, quiero dar testimonio de todas las cosas buenas que me han pasado en la vida. Quizás he hablado poco, Dios. Quizás no he contado tus maravillas, quizás las he reservado solo para mí.
Cuando tú me has desafiado a darte gloria, a contar tus maravillas, a hablar de lo que tú estás haciendo, porque hay mucha gente que necesita conocerte, hay mucha gente que necesita saber lo que tú haces en una vida. Perdóname, Señor, por cerrar mi boca. Quiero hablar, quiero compartir, quiero dar testimonio. Quiero llevar adelante este mensaje del evangelio, expandir tu reino, Señor, expandir tu evangelio en el lugar donde estoy, en mi centro de trabajo, mi centro de estudio, mi barrio, mi casa, Señor, y por qué no hasta los confines de la tierra donde tú me envíes, Señor. Por favor, renuévame, cura mis heridas, dame una nueva oportunidad, haz una obra en mí, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que hace milagros y que no has cambiado. Y quiero que tú, Señor, hagas ese milagro el día de hoy. Dame vida abundante, Señor, una vida victoriosa y la valentía para seguir proclamando tu evangelio. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Y te pedimos, Señor, que la bendición del cielo sea sobre cada vida en este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.